Con fervor pido me ilumines, Ilia, faro universal, que con tu virtud pueda unir cielo y tierra en el farrus liáctico a la maestría del Iliatixi de Mamacama Huirracocha, en quien cristalizo mi Avyayala, y que en mí se manifieste el aura liáctica de Iliatixi del Taitacama, Jesucristo. Hágase la gloria de la luz eterna. Alfa. ¿Cómo está su corazón de colibrí, mi liacta amada? Un día más en este taller de Cosmovisión Andina. ¿Cómo están? La temática de hoy, que es el tercer taller del módulo de alquimia, segundo módulo del segundo nivel, bueno, el eje temático de hoy como tal, es astronomía andina y chacana. Bien, en lo que es la imagen ilustrativa tenemos una cruz chacana con un árbol de la vida interno. ¿Qué significa esto, no? Propiamente está la chacana y tenemos ilustrado un conjunto de esferas que están interconectadas mediante líneas. Esto es un esquema que se refiere al árbol de la vida, aunque yo también lo denomino Ilia Paliacta, porque para mí es una variante en la cosmovisión andina, pero en todo caso ya lo vamos a entender a medida que se desarrolle este taller, así que sin más dilaciones quiero proseguir con la temática. En lo que vamos a ver hoy están 4 ejes temáticos, que es la astronomía, astronomía profética y calendario y chacana. En última instancia, agradecimiento. Respecto a la astronomía, tenemos esquemas de ciclos astronómicos del Kana, el ser. Entonces abordaremos lo que es nombre y leyenda de astros según los manuscritos de Huarochirí, el Zipacli, Demiurgo Entilli, metabolismo general, metabolismo femenino, correspondencia con Mamacocha, correspondencia con Pachamama. Bien, en primer lugar lo que es la astronomía. La astronomía es aquella ciencia que estudia los astros, su comportamiento y condiciones. Viene del griego astrón, estrella, y nomía, normas, leyes de las estrellas. Al respecto a la chacana, vale destacar que tiene algunos significados en realidad. Prefiero profundizar en el esquema geométrico, pero mencionaré que en varias culturas andinas se le percibe a la chacana como una constelación de la Cruz del Sur. Bueno, no sé si es que estén familiarizados con la constelación de la Cruz del Sur, pero este es de hecho el punto vital de referencia astronómica para quienes navegan en el Polo Sur. En el Polo Norte existe la estrella polar, o Polaris me parece que también le dicen, pero en el Polo Sur no existe una estrella que apunte de manera exacta hacia la Antártida, pero sí existe la estrella, la constelación, quiero decir, que es la Cruz del Sur, que me parece que también le dicen chacana en algunas culturas adyacentes. Para comprender la astronomía andina conviene saber de la chacana, que es el sistema de uso generalizado para entender la astronomía por parte de las civilizaciones milenarias de los Andes. Sin embargo, antes de mostrarles una lámina sobre chacanas que será de uso general del centro, debo mostrar el patrón que sigue las láminas del centro. Por esto, aquí dejo representado el mapa mundi en sentido opuesto, viendo en el austro o sur en la parte superior de la lámina, que es por donde usualmente empezamos la lectura. Bien, yo ya he comentado este mapa en el primer ciclo de talleres, es decir, el primer nivel que realizó este centro, pero quiero que lo recuerden porque naturalmente yo sí estoy haciendo un uso reformado cada vez más de lo que yo mismo desarrollo dentro del centro. Entonces habrá personas que tomen algunos conocimientos escuetos que doy como no más que una simple referencia momentánea, pero verdaderamente son referencias nucleares del desarrollo y la comprensión neoandina que plantea este centro. Entonces quiero que se fijen que aquí el polo sur está hacia arriba y el polo norte hacia abajo, y esto se debe a que en nuestra interpretación de la lectura nosotros empezamos desde el esquema de arriba. En la cultura nipona, y me parece que también en el Islam y en la cultura hebrea, se lee desde la derecha hacia la izquierda. Bueno, en nuestro caso es desde la izquierda hasta la derecha, pero en todo caso se coincide que se empieza desde arriba. Y en este caso, como yo quiero hacer una profundización desde la perspectiva andina, entonces me parece conveniente que conozcan y se familiaricen con esta perspectiva en el que lo que sería el Avyayala, en particular su parte sur, está justo en la esquina izquierda y superior de este mapa mundi que planteo. Esto naturalmente es algo muy simplificado, pero es la referencia que tengo para que entiendan las posiciones que yo planteo en ciertos esquemas de carácter geográfico.
A continuación, la lámina será la lámina que será de uso general en el centro sisa alfaria. Bien, quiero que se fijen en esto. Naturalmente tenemos una chacana que está conformado por un conjunto diferentes de recuadros. En su totalidad, a ver, me parece que son más o menos, voy a contarlos ya. Son 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24 recuadros en total. Hay otro esquema que es de la chacana lunar, que ese me parece que tiene 33, no lo recuerdo con exactitud, pero en este caso, que es la chacana más generalizada, es un esquema de un total de 24 recuadros, en los cuales se puede posicionar de una manera simétrica estas esferas, que a su vez representan los esquemas que se le denomina árbol de la vida. Ya vamos a ahondar un poco más en esto en el transcurso de este taller, pero también en el transcurso del taller que le continúa. Vamos abordando los conocimientos poco a poco, mediante nos vamos familiarizando. No hace falta que haga una introducción de cada uno, porque son muchos los que introduzco, así que más bien la familiarización es gradual. Bien, fíjense en este esquema que denomino Ilia Paliacta. ¿Por qué le denomino Ilia Paliacta? Porque en realidad para mí el Ilia Paliacta es una consideración dentro de la cosmovisión andina de lo que es el árbol de la vida. Es decir, yo en vez de preferir o aplicar el concepto árbol de la vida, que en las culturas nórdicas era el Yggdrasil, en la cultura judaica es la cábala, pues en este caso yo prefiero usar un término un poco diferente, pero más o menos similar, que es el Iliapa, que como les comenté en el taller pasado, hace una referencia a la silueta que genera el fluir de la energía dentro de nuestro cosmos, pero al mismo tiempo le complemento con la palabra liacta, porque lo que hace alusión a la forma del rayo es el Iliapa, pero cuando hablo de Ilia Paliacta le estoy sumando el liacta, que sería pueblo, y esto es porque hablo de la manifestación de la energía, o sea, la manifestación de cómo fluye la energía de nuestro pueblo en macro. Y en este sentido, realmente, si es que ustedes tienen una perspectiva más abierta de lo que es el pueblo, no lo ven solo como un estrato humanocéntrico en el que solo pensamos en la manifestación social más inmediata del ser humano, sino que entendemos que la liacta en sí realmente es lo que termina constituyendo la manifestación cósmica del todo mismo, es decir, realmente el universo por sí mismo es el pueblo, pero, o sea, hablo desde una perspectiva, es un poco poético lo que quiero plantear, es como que aborda al pueblo no desde una perspectiva humanocéntrica, sino que comprende que nuestro pueblo está conformado por la energía que confluye en torno a nuestros fenómenos existenciales. En cierta forma los bosques forman parte del pueblo, pero yendo más allá de los bosques, en cierta forma hablamos de los arquetipos de conciencia y las manifestaciones de energía tanto luminosa como oscura, pues estos son también una manifestación del pueblo en sí. En el libro que escribí llamado Adagio de Alejandría, que si a alguien le interesa puede contactarme por interno, particularmente preferiría que lo hiciera por TikTok, que es donde estoy más activo, en mi perfil Kilki Supa, y ese se llama Kilki con doble L. Bueno, pues ahí me contacto, puedo obtenerlo. El hecho es que en el libro que escribí lo planteo un poco mejor, pero sí lo he abordado también en este taller. Me parece que más concretamente en uno de los primeros talleres que hice, es decir, en el primer nivel de cosmovisión andina. En todo caso, quiero que sepan que el rayo para mí tiene una referencia dual en el principio, en el que está el rayo blanco, que es la manifestación condensada de la energía de Lilia, pero al mismo tiempo existe el rayo negro o llana, porque llana es negro en quichua. En su momento también tengo ganas de hacer un par de talleres sobre quichua complementarios, pero bueno, el rayo propiamente, por si acaso, blanco es yura, negro es llana. Bien, entonces el rayo negro en cambio es la representación de la sombra que deja tras de sí un rayo, porque de hecho si se fijan, los rayos generan una estela de luz muy concreta, muy impactante, pero también dejan una estela de oscuridad alrededor que destaca la estela de luz. Bueno, en todo caso el rayo negro sería una homologación de lo que en la cultura hebrea se le denomina el clifot. Entonces está el rayo blanco o Ilia Paliacta de naturaleza blanca, el yurak,
pues esta sería una manifestación de la cábala por sí misma, pero también está el rayo llana, el rayo negro. Esta sería una manifestación del Qliphoth. En todo caso, ténganlo presente porque poco a poco lo vamos a abordar, y pues todos estos esquemas ilustran una forma con esta simetría de las esferas que está descrito aquí. Ahora, hay dos esquemas que me parecen importante abordar de la chacana, y es porque estos van a ser, digamos, una base de carácter alquímico popular. Es decir, con esto yo pretendo transmitir una filosofía alquímica con su correspondiente ritualística y tradiciones en torno a dos chacanas que, a su vez, si se fijan sutilmente, ilustran las dos partes de un mismo arco iris que se conecta. Bien, respecto a esta parte que está a la izquierda, tiene como epicentro el Qliphoth, que realmente es una sincretización proto-magnasturiana de Quito. Es decir, en vez de usar el término Quito, usa un término nuevo, novedoso, con la fonética Qliphoth. Bien, disculpe si es que está un poco pixeleado. En todo caso, quiero que piensen en Qliphoth como el epicentro de esta chacana que está a la izquierda. Y es que, bueno, por una parte, Quito, literalmente, a diferencia de otras culturas que tienen su epicentro cosmológico, es decir, es como que existe una capital que define el centro de su mundo conocido, pero no es el núcleo del mundo en sí. Pues en el caso de Qliphoth, sí es una ciudad que está posicionada en pleno ecuador del mundo. Entonces aquí sí podremos hablar de que es la mitad del mundo, literalmente. Entonces es una referencia geográfica de carácter mundial incluso esto. Pues bueno, visto en la retrospectiva del mapa que les mostré, que estaba al revés en comparación a los mapamundi que estamos acostumbrados, pues la Antártida estaría apuntando, porque el sur apunta hacia arriba, como les mostré en ese mapamundi. Entonces la Antártida apunta hacia lo que sería la parte superior izquierda, mientras que el Pacífico sería una descripción de la parte superior derecha, y en el caso de la Atlántida, que sería la parte norte de la Via Llana, allí donde estaban los pueblos anáhuac, pues en ese caso estaría en la parte inferior izquierda, y la región ártica estaría en la parte inferior derecha. Aquí está lo que denomino el Antiuma, el Xatriuma, el Jotiuma, el Trionuma. Estos aspectos que mencioné en el taller pasado respecto a los pilares esquineros del universo. Entonces quiero que lo tengan de nuevo presente. Digamos, en el caso de Antiuma se refiere al rostro del diablo Uma, donde sale el sol. El Xatriuma sería el rostro, me parece que esto representa justamente el plano suroeste, digamos, el punto esquinero suroeste. En el caso del Trionuma sería el noreste, y el Jotiuma sería el noroeste, sí, disculpen, el noroeste, que es de hecho por aquí por donde se oculta el Tiji o el sol, mientras que en el Qliphoth se ilustraría el cenit mismo del Tiji. Es decir, en ningún otro plano geográfico del mundo realmente el sol se posiciona de una manera tan exacta en la cúpula del mundo, en la cúpula celeste. Bien, aquí estoy describiendo diferentes fechas festivas. Todo esto tiene un nivel de complejidad que quiero abordar poco a poco en el taller. No quiero abrumarlos con todo un compendio de información escueta, pero básicamente esto sí es una referencia de lo que yo he podido indagar, que representa cada chacana, que más o menos he tenido como una ilustración. Por ejemplo, en esta posición la chacana, y esto es porque también tiene que ver un poco con el estudio de la astronomía en torno a la chacana. Es decir, hay chacanas que son
descritas en ciertos entornos geográficos particulares, con los cuales la silueta que se forma dentro del contraste de la chacana y la posición del sol te describe una fecha particular del año. O sea, por ejemplo, digamos que hay un sector geográfico, justamente pensamos en Haití, en el que si es que el sol, al ocultarse, su rayo de luz esté apuntando por una de estas esferas esquineras que están aquí, las blancas, y genera un rayo recto en torno, por ejemplo, a los recuadros verdes o los recuadros naranja, rojo, etcétera, está apuntando a una fecha particular de posicionamiento solar. Y estas fechas de posicionamiento solar son las que describirían el mes en el que se yace. Podría ser el 2 de febrero, que es una representación del día de nacimiento. Podría ser el 22 de diciembre, que le denominan la fase del equipo, pero también podríamos hablar del 22 de diciembre como solsticio es de verano, porque es el punto en el que el sol se siente más próximo a este entorno geográfico. Mientras que, por ejemplo, en lo que sería el 21 de junio, esto puede variar un poco, me parece. O sea, no es como que todos los solsticios son en una fecha tan exacta necesariamente. Creo que hay veces en las que varían, pero más o menos es en estos días en los que se dan los solsticios. Pues en todo caso, el 21 de junio, que sería la fase de Kipu, sería el solsticio más bien de invierno. Lo mismo está el 2 de noviembre, que es la representación del Día de los Muertos. El 22 de septiembre es fase del fuego esmeralda, que sería un equinoccio. También representa un momento de nubes y lluvia. El 1 de agosto es el día de Samay, que sería Alma, o Tsamay, bueno, es una variante del Samay. También está el 1 de... por si acaso, el 21 de junio, fase del Pergamino, representa a Pachacama, ¿no? La entidad, que puede representar tanto ídolo antiguo como, a mi criterio, es preferible concebirlo como la representación o sincretización, una unión de nuestros ídolos antiguos, como lo fue el propio Pachacama, pero sincretizada a través de la figura de nuestro Señor Jesucristo, que, como yo les he comentado brevemente, es en sí el Iliatixi del Taitacama. Ese es Jesucristo. Para reforzar un poco lo que eso significa que dentro de nuestra ramal de desarrollo humano, enfocada en los pueblos que se han impuesto en la última era, los pueblos conquistadores, pues la entidad regente de los pueblos que se han impuesto está Jesucristo como el Iliatixi, que es una manifestación de el ser iluminado o maestro espiritual de estas culturas. De ahí tendríamos el 1 de mayo, que es el día de Kamay, o Hamay, que se refiere más o menos a la animación, o el día de que da ánima, o la energía que da ánima. Está el 22 de marzo, fase del fuego cardanillo, es un equinoccio y representa a su vez, hasta un poco abajo, discúlpenme por ello, pero realmente como tal está en esta parte, no, representa esta parte. Entonces el 22 de marzo, fase de fuego cardanillo, es un equinoccio y a su vez representa el Iriapa, que son los rayos, y el Cuichi, que es el arco iris. Entonces aquí tenemos el austro está arriba, el septentrión abajo y el naciente está hacia el lado izquierdo. Ahora, respecto al otro esquema de chacana, en este caso tengo como epicentro a Cusco. Cusco sería naturalmente la representación del Cusco, pero le he dado, igual que Hitiu, una sincretización fonética que realmente prefiero abordar esto de una manera un poco más detallada en un libro, porque siento que simple y llanamente, si les describo todo esto, es como irme a una temática diferente a la que quiero abordar en sí. Entonces es divagar un poco con una información que, si bien igual es valiosa, no es el aspecto coyuntural que quiero describir en este momento. Así que más bien lo que voy a hacer es eventualmente, considero que este mismo 2025, probablemente, si todo sale bien, realizar un libro que haga una recopilación de todos los talleres que ha dado hasta ahora, y los que planeo dar de un siguiente nivel, y con toda esa información profundizarla, hacer un compendio más completo y luego publicarla en forma de un tratado alquímico del Centro Cicerfaria. Pero en todo caso, tengan en cuenta que Cusco es una referencia a el Cusco, y lo interesante es que le pongo
la parte tanto inferior como inferior pongo la palabra jaguar, porque el Cusco era una representación del animal felino, el jaguar, que a su vez, curiosamente, por lo que yo he podido comprender, el jaguar es un animal que representa particularmente al jaguapacha, aunque yo les he explicado antes que en realidad el jaguar representaba al caipacha. Curiosamente pienso que esa es una interpretación funcional, pero al mismo tiempo sería más correcto pensar en el caipacha, es decir, el plano intermedio, el plano que habita entre el cielo y la tierra, pues representado por el puma. De haber tenido yo más claro esta información antes, yo habría descrito el caipacha con la figura de un puma, me habría parecido más exacto, pero a su vez el jaguar no deja de ser un animal funcional, solo que quiero que entiendan que el jaguar curiosamente es un ser que desde la cosmovisión andina se superpone al caipacha también, porque habita en lo que sería el jaguapacha, incluso por eso notan cierta raíz lingüística de jaguar y jaguapacha, y eso es porque el jaguar es una especie de representación andina de lo que sería la esfinge en la cultura egipcia, que es un ser que se superpone a diferentes planos y que habita en un plano que se le denomina el jaguapacha, que está por superpuesto, digamos, al Hanam-pacha, que sería el plano celestial, el Ucupacha, el plano subterráneo, y el Caipacha, el mundo entre auras, que denomino. Bien, también tenemos escrito en la parte inferior Ilia. Ilia, eso se refiere al éter, por eso tenemos en la parte tanto de arriba como de abajo Ilia, pero hacia los costados, izquierda y derecha, está descrita la palabra éter, y eso es porque yo uso la palabra Ilia como una suerte de éter, aunque reconozco que no necesariamente es lo más apropiado, porque Ilia ya tiene un concepto mucho más definido que se refiere a la fuente de energía universal, pero al mismo tiempo no está lejos de ser interpretable como el éter en sí, porque podríamos pensar en el éter como el elemento mental, y en cierta forma la luz que da ánima al universo es realmente en primera instancia un elemento mental. Bien, aquí tenemos escritos los reinos de una manera más a lo Tahuantinsuyo, porque en el otro usé el término Antiuma, Xatriuma, Trionuma, Cotiuma. Bueno, eso es una referencia propiamente al diablo Uma, que para mí puede ser interpretado como las fases o digamos los guardianes de los pilares esquineros del constructo cosmológico, pero eso es algo profundamente alquímico y universal. Hablamos de los pilares que sostienen al universo mismo, no en un sentido físico. Pero si hablamos ya del Tahuantinsuyo propiamente, esto ya es una delimitación geográfica palpable, material, perceptible de manera más colectiva, pues aquí sí ya de hecho tenía una interpretación lingüística ya más definida, que es el Collasuyo, el Contisuyo, el Antisuyo, el Chinchaisuyo. Ya, bueno, en todo caso, por si acaso, esto como tiene como núcleo geográfico al Cusco, esto significa que su posicionamiento geográfico es diferente al de Hitiu. Naturalmente, igual el esquema apunta el austro hacia la parte superior, el septentrión hacia la parte inferior, pero hay unas pequeñas diferencias que me parecen importante aclarar, dado que el Cusco o Cusco ya está en pleno sur, porque Hitiu está en el epicentro del mundo, pero Cusco ya está en el polo sur propiamente. Entonces, cuando hablamos del Cusco, tendríamos que referenciar el sur todavía más hacia el sur, y el norte ya no está en un balance tan exacto. Por eso es que aquí el Antisuyo y el Collasuyo en sus posiciones cambian, porque ustedes vieron que el Anti-Uma, que es una referencia a la posición por donde sale el sol, es diferente al Antisuyo, que es el reino donde sale el sol desde la perspectiva del Cusco. Y esto es porque desde la perspectiva del Cusco, realmente la posición por donde saldría el sol, más concretamente en el sector amazónico noreste de la región andina,
pues este en referencia geográfica del Kyushu más bien estaría hacia el norte, por eso apunta más bien hacia abajo en vez de apuntar hacia arriba como está en Ryukyu. Y de hecho esto es parte de estos esquemas que les estoy intentando plantear, porque la idea es que generan una especie de encaje particular del principio de así es arriba como es abajo, en cierta forma la retrospectiva dual que se complementa al mismo tiempo. Bueno, en todo caso, hacia el lado del Kolyasuyu está una región donde se encuentra el lago Titicaca. Aquí le escribí de una manera un poco diferente. Pues el lago Titicaca básicamente es lo que yo homologo a una suerte de huaca geográfica, que es la que representa o hace de regente energético espiritual del elemento Yaku, que es naturalmente agua al mismo tiempo. También está en el lado del Kontisuyo, desde el Kyushu, pues esta parte ya colinda con lo que sería Chile y particularmente el desierto de Atacama. Entonces en esta parte del desierto de Atacama está la representación de la huaca elemental, que sería Nina, que es el fuego. A su vez, en lo que sería la región del Chinchasuyo, pues en esta región, que sería, me parece concretamente el noroeste, desde el Cusco, o sea, es la región que está hacia el noroeste de Kyushu, pues aquí está el volcán Chimborazo, que es el punto más cercano al Sol de todo el planeta Tierra, y por este motivo le he asociado a la huaca elemental del Alpa, que es el elemento de la Tierra. También está hacia el noreste el viento, aquí está, dice Guaira del Sahara. Este es un viento que literalmente me parece que viene con los vientos alisios, particularmente probablemente podría haberle descrito como vientos alisios, pero como todavía estoy un poco en estudio de esta fenomenología atmosférica, quizá no sabría si es que era la forma más correcta de describirlo, pero bueno, propiamente hay una corriente de viento que levanta parte de la arena del desierto del Sahara y lo traslada a través del océano Atlántico hasta el sector de la Amazonía, y ahí nutre a la Amazonía con este polvo, con esta arena traída desde el Sahara. Bueno, pues esta corriente de viento le he denominado Guaira del Sahara aquí. Me parece que es, al ser la que le da nutriente a la Amazonía, por sí mismo una suerte de huaca elemental que representaría al elemento Guaira, que es el viento. Bien, aquí también tenemos una interpretación posicionada de lo que sería el Ucupacha, el Caipacha, el Hanaucpacha. También me olvidé de describirlo, o bueno, cada región tiene una criatura asociada, pero en este caso no desde la perspectiva de los planos de conciencia cósmico como el plano celestial subterráneo entre auras y el Jaguapacha, sino más bien desde una representación de una región espiritual pero material del Caipacha en sí, que sería en el caso del Kolyasuyu representado por el animalito el renacuajo. Bueno, por sí mismo no es un animal, pero sí es la fase del animal, que es por sí mismo un anfibio, pero esta fase me parece muy interesante. También en el caso del Kontisuyo le pongo como animal regente de esta región su simbolismo al puma. En el caso del Chinchasuyo le homologo al animal Kubibi, que es un pájaro migratorio, que de hecho les voy a hablar más de eso a detalle a continuación. Pues es un pájaro migratorio que viene desde Alaska y que se suicida en un lago o un conjunto de lagos que se llama Osogoche, me parece que concretamente en la provincia de Chimborazo puntualmente. Y estaría en el antisuyo la representación del Kuntur, que sería el cóndor. La idea de poner esto que es Ucupacha, Caipacha, Hanaucpacha es como una suerte de asociación para luego referenciar al Jaguapacha, que está en letras grises, que es como lo que se superpone al Ucupacha. Bien, también representa un poco al Ucupacha en el sentido de que es desde los bordes donde sale el sol, desde los bordes donde se pone el sol, y sería en
digamos, esta línea que dibuja estos cuatro recuadros, el morado, el celeste, el amarillo, el rojo, pues esto representa un plano geográfico que no es por donde está propiamente el sol en su cúspide, mejor dicho, no es ahí donde nace ni se pone el sol, entonces es un punto intermedio que representaría el plano del Ucupacha. Si bien el Ucupacha y el Hanakpacha al mismo tiempo son espacios que se alternan entre sí acorde al momento del año, pero como tal ambos podrían ser percibidos como las dos caras de una misma moneda que se proyecta a través de un plano geográfico, mientras que el Huapacha se superpone. De hecho, aquí también he descrito lo que se llama una esfinge ecuatorial, el jaguar Yachak, o sería como el jaguar que sabe, sapiente, ilustrado, y la esfinge ecuatorial propiamente es una interpretación del quinto animal, que está por sobre el renacuajo, el puma, el cúntaro, el cubibi. Este es un animal de carácter alquímico, energético, simbólico, que representa en cambio al plano del Huapacha, que se superpone por encima de los cuatro reinos que conforman el Tahuantinsuyo. Claro que los cuatro reinos por sí mismos son parte del Caipacha, pero están vinculados por sus fases del día, están vinculados al Ucupacha, al Hanakpacha. Pues trascendiendo a esa vinculación está la esfinge ecuatorial, que se erige dentro del jaguar, del Huapacha. También le puse naturalmente una interpretación de lingüística andina, que es jaguar Yachak. Fue un poco complicado de describir todo esto, pero más o menos creo que se dio a entender por ahí la idea. Bien, ahora quiero hablar sobre lo que serían nombres y leyendas, nombre y leyenda de astros según los manuscritos de Huarochirí. Bien, yo quiero que ustedes tengan de referencia que el libro describe temas de astronomía andina prehispánica en el capítulo 29 a partir de la página 425, variando acorde a la edición del libro naturalmente, pero yo me lo he encontrado a partir de la página 425 del libro. Ahí empieza a describir un conjunto de características de la astronomía antigua, y yo les pongo esto más bien como una referencia para que ustedes mismos por cuenta propia indaguen ahí, porque es un conjunto de información tan particular que habría que hacer un compendio solo de ese capítulo para abordarlo en un taller de este centro, lo cual por ahora me abstendré de hacer, pero sí cabe la posibilidad de que en el futuro haga un taller diseñado u orientado específicamente al estudio de la astronomía acorde al capítulo 29 de los manuscritos de Huarochirí, porque ahí hay una aglomeración de información, pero que está más o menos dispersa, no está tan interconectada, no está normada, no está gestada desde una manera más esquemática que puede ser transmitida a través de un texto literario o un curso particular de algún centro de educación. Es lo que yo de hecho quisiera hacer en el futuro, pero como les menciono, tiene un nivel de complejidad tal que me he abstenido esta vez de hacerlo porque es prolongado, pero yo sí quiero dejarles esta referencia para que quien tenga el interés de saber más sobre los astros desde la perspectiva prehispánica de los Andes, pues ya sabe a dónde puede acudir para obtener la información, porque no siempre es tan fácil saber a dónde acudir para obtener tal información. Bueno, en todo caso también quería compartirles esto. Me parece que lo compartí también en el anterior taller, pero me parece siempre importante hacer un refuerzo, y es que aquí está el nombre de los astros principales del Ailiu solar, como se le denomina aquí, porque mira, bueno, es Inti Ailiu, ¿no? Aunque para mí Inti, como hace referencia al cenit, quizá el término más apropiado sería Tiji, pero en este caso, como es algo que se trasciende a un plano geográfico con posicionamientos del día acorde a si es que es noche, amanecer, etcétera, quizá en este sentido como se superpone a ese principio, porque hablamos del Ailiu solar como un estado dinámico de los astros en torno a un sol que naturalmente en este caso siempre está vigente, siempre está brillando. Quizá vale la pena tenerlo como Inti Ailiu, no lo sé. Si está aquí ya normado de esta forma, me parece que no afecta. Como ustedes saben, yo he preferido utilizar el término Tiji para referirme al sol desde la perspectiva andina, porque Inti hace referencia al cenit, pero como trascendemos, les mencionaba, como trascendemos a los estados del día
porque en este momento estaríamos haciendo una retrospectiva de todos los astros en torno al Sol, entonces en cierta forma tiene sentido que sí se le haga uso al término Inti en este caso. Pero también creo que vale la pena decirlo como Tiji. Creo que ambos términos son viables, pero en todo caso esto es lo que está normado según el diccionario quichua del Ministerio de Educación del año 2008 del Ecuador. Bien, repasemos un poquito los nombres de tanto de los días de la semana que hacen referencia a los astros como de los astros en sí. Verán, bueno, voy a hacerle un acercamiento. Ups, disculpen, para que se vea mejor. Listo. En lo que es el lunes hay diferentes referencias históricas de cómo se le denominaba, porque existieron cronistas que habitaron en diferentes regiones y que describieron los nombres que se le daba, pero acorde a dialectos diferentes, por lo que realmente es una inmersión en dialectos originarios de la región andina, pero diferentes, como por ejemplo según Barrios Bolivia, lunes se le denominaría Quiliachao en asociación a Quilia, porque lunes viene de luna. Según Macac 2007 sería Quiliape. Según Almeida de 1992 sería Quiliaca, etcétera. No quiero mencionarles todos porque me extendería mucho, pero más bien voy a enfocarme en el segundo recuadro, que parece que es el que está más completo. ¿Okay? Bien, en el segundo recuadro dice mejor me voy a basar en el primer recuadro. Ya, lo que sería el primer recuadro tenemos lunes Quiliachao, martes y me parece que dice Ali Chao. Me imagino que se refiere a Ali. A ver, déjame ver cómo se le decía martes. Aucayo. Sí, parece que es él. Es Ali Chao. Miércoles sería Coeliur Chao. Jueves Iliapa Chao. Interesante porque el jueves también tiene aquí una raíz lingüística con Ilia. Viernes Chasca Chao. Sábado Cuichi Chao. Domingo Inti Chao. Y la semana, bueno, aquí se le describiría como Hurkai. Bien, ahora en el recuadro que describe los planetas, el nombre para Mercurio sería Catuilia. También según IEQ Potosí del 2004 sería Huapsipachanak, pero en este caso por Potosí me parece que ya hay influencia del dialecto aymara, entonces esto es un poco desarraigado de lo que sería la influencia lingüística del centro de los Andes. Bien, sobre Venus está Chasca. Este sí está bastante bien definido. Chasca es generalizado en los diferentes dialectos originarios. Tierra está como Pachamama, pero realmente no es lo correcto. Es así, déjenme decirles, es una interpretación limitada. Pachamama se refiere a la madre cósmica, la madre que da ánima al cosmos, realmente. Porque es como que desde la cosmovisión andina existe una madre y un padre cósmico, que es diferente. Pero realmente, bueno, aquí dice Alpamama, este también tiene un poco más de sentido porque hace referencia y sí a la tierra en el sentido más material. Pero realmente me parece que el término correcto con el que yo me quedo es Tiximuyu. Este me parece el término más apropiado de interpretación de la Tierra. De ahí lo que tenemos de Marte sería Aukayuk o Mulyu, que hace referencia a semilla, me parece Mulyu en algún dialecto. Yo estoy familiarizado a que Muyu es semilla, pero puede que Mulyu sea lo mismo en algún dialecto que desconozco. Júpiter sería Pirua. Bueno, también le dicen propiamente Júpiter, lo que pasa es que no necesariamente existía una conciencia tan bien desarrollada sobre este astro antes. Pero aún con todo existen estas interpretaciones, aunque bueno, según esto dice anónimo de 1570 a 1570. Entonces es probable que sí exista una referencia de Júpiter antigua, pero desconozco. Según esta también se le llama Huatalisca o Pirwa. Parece que Pirwa diría que es el término más apropiado. Sobre Saturno está Aucha o Haucha. También está un término que es Rinrintin.
Aquí no sabría decirles con certeza cuál sería el término más apropiado, porque como ustedes saben yo también estoy estudiando algunos de estos aspectos junto con ustedes para el desarrollo mismo de los esquemas del centro. Esto para mí de momento es una referencia, para luego generar un plano evolutivo en el que yo ya esquematizo un poco más estos términos y los planteo. Pero por falta de tiempo no hago todo esto de un solo golpe, sino que lo hago gradualmente. Bien, sobre el planeta Urano, como este es un planeta tan distante, es un astro tan distante, no es tan factible verlo en el cielo al ojo, a simple vista, mejor dicho. Entonces no existe, parece, referencias muy antiguas, esto es comprensible. Puede que por ahí hubiera alguna referencia, pero es difícil saberlo. En todo caso, aquí lo que se le ha dado es el propio término original, que es Urano, aunque también hay una interpretación de Potosí-C que es Xiwiyuk. Aquí tenemos una que sería de Neptuno y otra que sería Turumanya. Turumanya me parece que hace referencia a Turu, me parece que es barro, Manya, y si no sabría decirles. Está Plutón, que sería en una versión sería propiamente Plutón y en otra sería Chirilla China. Y está el término planeta, que existe esta interpretación lingüística que es Alpa Rumpapacha o Rumpapacha, y otra que es de Potosí, que es Riuro, y otra que está Alpapacha, y otra que dice Chasca. Esa me parece inapropiada porque Chasca realmente me parece que ya está bien definido para el término Venus. Así que de todos estos quizá el término más apropiado sería Riuro. Y sobre lo que sería el sistema solar, lo que les mencionaba, está el término Inti Awari. Ahí sí no conozco el dialecto que describa la palabra Awari, eso no lo tengo en mi haber hasta conocimiento, pero lo que sería Inti Ailyu, este sí lo entiendo porque se referiría a una suerte de familia en torno a la estrella matriz, que es el Sol, que en este caso le traducen como Inti. Naturalmente no me sorprende que aquí usen el término Inti porque por lo que he podido estudiar este diccionario no tenía una perspectiva alquímica de las raíces lingüísticas del quichua, por lo que realmente hay ciertas implementaciones que carecen de un sincretismo más profundo. En cierta forma tácitamente todo tiene sincretismo, pero no es tan profundo necesariamente. Bueno, aquí también tenemos el término Intilica e Intipa Ailiu. Eso es. Ahora, continuamos. Quiero describirles lo que es el Cipacli. El Cipacli es, desde la cosmovisión de los pueblos anáhuac, una entidad con la cual se conformó el universo en el que nosotros residimos a día de hoy. Yo, mediante desarrollé este taller, encontré la homologación simbólica del Cipacli con el demiurgo de la cultura o de la perspectiva gnóstica, que igual representa la silueta de una serpiente con rostro de león. Esa es la diferencia, que según la perspectiva gnóstica esto representa al universo imperfecto y material en el que habitamos, como si es que fuera una especie de prisión kármica. Para comprender la manifestación del demiurgo mediante las fases o ciclos anuales y también astronómicos, es necesario hacer una lectura simbólico-alquímica de la entidad narrada por la civilización anáhuac como Cipacli. Dicha entidad es fácilmente asociable al culto de los aborígenes australianos preanglosajones que adoraban o daban culto a una entidad que es conocida en español como Dios Serpiente. Es parecido al demiurgo, que posee cuerpo de serpiente. Entonces tenemos tres entidades con una similitud: Cipacli, una serpiente primigenia, el dios serpiente de Australia, porque esto también es interesante, en Australia también parece haber una referencia a esta entidad, pues aquí se menciona igual una serpiente primigenia, y Demiurgo, una serpiente primigenia para este plano, pero no creadora de la totalidad del cosmos, sino más bien un carcelero de las almas, razón por la que diseñó este plano. Para interpretar este símbolo del Amaru o serpiente, es conveniente ver en el cuerpo ondulante de una serpiente de metáfora de los espectros vibratorios de la luz. Esto servirá para ir comprendiendo este simbolismo. Las ondas de espectros de luz es lo que genera la ilusión que nos hace ver de manera fraccionada al cosmos, cuando en realidad todo lo que hay en el universo ya está manifiesto en una sola unidad, que se alcanza a comprender en el estado del Ilia. Ahora, quiero justamente plantear la referencia. Por cierto que yo esto en el anterior taller lo escribí también en un quichua como Iliuli, es decir, estoy intentando hacer una
transformación o digamos una especie de transcripción tanto lingüística como simbólica del Cipacli a náhuatl dentro de las raíces lingüísticas de nuestras culturas andinas a través de un término que determine iliuli, que tiene como raíz lingüística igualmente al ilia, pero usa la U y bueno, es una particularidad que en algún momento puede que lo explique un poco más a profundidad. Pero en todo caso, yéndonos a elementos ya más conocidos de carácter universal, más concretos, está el Cipacli, que tiene esta representación visual. Estas, de hecho, todas las que les estoy mostrando son originales, disculpen. También está esta que está en el medio, que es un petroglifo, diría. No estoy seguro si es que es una pintura rupestre, parece más bien creo que es una pintura rupestre, no un petroglifo, pero en todo caso representa igual a una serpiente. Está tallado, bueno, o pintado en un centro, bueno, ahora es turístico, pero realmente es un recinto de carácter arqueológico de Australia, y describe al dios serpiente de Australia. Y tenemos como última imagen a una representación simbólica del demiurgo, que es lo que les mencionaba, una serpiente con rostro de león. Ahora, demiurgo en Tilli. Recordemos que según la cosmovisión neoplatónica y gnóstica, catolicismo primitivo, porque el conocimiento gnóstico también puede ser percibido de esa manera, aunque no necesariamente solo eso en sí, pero hay mucho de eso. Bueno, según esto, el demiurgo es representado como una serpiente con cabeza de león. Sin embargo, Cisalfaria plantea su interpretación en base más bien al estado del día y ciclos solares. Y antes de continuar con ello, quiero que tengan esta imagen como una referencia, y es ¿qué es la onda? ¿Qué es la longitud de onda? Disculpen. Bueno, justamente esto es como se proyectaría la magnitud de onda de los diferentes estados fotónicos que se proyectan a través de las escalas de color. Por ejemplo, el espectro de onda del infrarrojo se mueve de una manera muy lenta en comparación al espectro de onda tanto azulado como ya incluso ultravioleta, que si se fijan su espectro de onda es mucho más pronunciado, representando mayor velocidad. Lo que les mencionaba, me parece que en el anterior mismo taller, no, es ese de dos talleres que les mencionaba, con el ejemplo del telescopio espacial James Webb, que está diseñado para percibir el espectro de onda infrarrojo, que es el espectro de onda más bajo, con lo cual puede explorarse el universo primitivo, lo que no se podría hacer con un espectro de onda ultravioleta, porque este es tan rápido que este ya pasó. Entonces este más bien nos hablaría de un universo más inmediato, mientras que el espectro de onda del infrarrojo nos hablaría de un universo más tardío o más antiguo. Todo esto, por cierto, naturalmente la idea de mostrarles esta imagen es que vean cómo dibuja una especie de curviado, una línea curviada parecida a la curvatura que genera una serpiente al moverse en el agua, por ejemplo. Esa es la idea del por qué se le suele representar a la serpiente como algo parecido a la luz, al espectro de luz en sus diferentes ramificaciones, de hecho. Bien, ahora quiero mostrarles, en torno a esto que les acabo de comentar, la idea del demiurgo transitando a través de los estados del día, porque es la perspectiva ya materializada, ¿no?, de un entorno cósmico que es compacto y que transita ya no en todas las fases de la conciencia al mismo tiempo, de una manera superpuesta como el Jaguapache, sino que más bien nuestro plano terrenal es algo que transita en diferentes fases del día, diferentes fases del cosmos, como lo puede ser a través de la mañana y el atardecer. Esto que ven aquí es una representación simplificada. La Merkaba, por si acaso, yo la describo aquí como una alegoría complementaria que representa el principio de ascensión y descensión, pero también debo decir que lo tengo de un uso un poco más decorativo, porque no quiero explicar todavía del todo cómo es la Merkaba, porque yo mismo no tengo un conocimiento tan profundo, pero sí es una referencia alegórica del principio de ascensión y descensión, y hago una homologación de ese mismo principio con el uso de esta suerte de esvástica andina, que como ven tiene su propia significancia. Me parece que esta la tomé de la cultura chorrera. Bien, ahora vamos a describir este esquema de una manera un poco más delimitada.
Esto que ven aquí, esta silueta parecida al de un cóndor, justamente le he denominado como cóndor Qilqai, que hace referencia a el Huacachaski luminoso, ¿no? El Qilqai es una referencia de un ángel luminoso, porque es un mensajero del plano celestial. Mientras que este que está aquí abajo, esta silueta, por si acaso yo la tomo naturalmente de una estela, que es la estela que sabrán a bordo con particular ahínco, es la de la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Pues bueno, mientras yo la analizaba la estela y decía, a ver, ¿qué más o menos podría representar esto? Porque yo he visto muchas personas que intentan hacer una interpretación simbólica de estas estelas, pero me da la impresión de que nadie llega a entenderlo en una profundidad tan apropiada, porque carecen de una lectura alquímica. Es decir, estas cosas se entienden si tú entiendes que los pueblos hablan de sus tradiciones y de sus perspectivas del alma a través de estos grabados, pero como hoy en día estamos tan simplificados en nuestra percepción del cosmos, o sea, no alcanzamos a entender que antes casi todo lo que englobaba un pueblo, por no decir quizá todo, tenía algún significado alquímico muy bien definido. Bueno, tema aparte, yo estaba estudiando esta estela y de hecho esta es en la que me basé para la descripción de todos estos gráficos. Pues bueno, me di a la conclusión de que esta imagen representa un murciélago, que sería un Supai, que sería propiamente un Huacachaski, pero subterráneo, es decir, un mensajero, pero del mundo inferior, del mundo del Ucupacha. Mientras que esto que ven aquí, lo que se superpone igual, o sea, como les menciono, esto lo saco de esa estela, aunque sí hay ciertas variantes, por ejemplo estos ojitos, esta en cambio la estela de Raimundi, ya saben, los labios ferales, pero los ojitos le edité yo un poco, pero bueno, en todo caso la mayoría es de la Puerta del Sol. Entonces, lo que está aquí arriba es una descripción de Lilia, y lo que está abajo es una representación del Iliac. Y el Iliac, en este caso, yo le asocio a lo que sería la nada, que la nada es la puerta que nos lleva hacia la perspectiva o la conexión con el todo. Notarán que los murciélagos Supai y los cóndor Qilqai están cada uno puestos de una manera antagónica, dado que el uno está en un plano blanco representando lo que sería más bien el Hanakpacha, mientras que el murciélago al Ucupacha. Y nótense que esta representación es muy funcional y yo estoy muy convencido de que esta interpretación que le di es la correcta, porque el cóndor representa al viento, representa a un estado solar, esto es tácito, pero el murciélago, y de hecho esta silueta sí me parece muy parecida a la de un murciélago, es un ser que anida en las cuevas, que es un entorno subterráneo, literalmente. Ahora vamos a complementar esta información con estas fases del día que están descritas aquí. Esta es una imagen que es una hibridación. Estas imágenes sí están editadas, digamos, porque en realidad la silueta original es diferente, pero yo aquí hago una especie de juego simbólico para describir las fases del día. Esto lo denomino Alaka colibrí, que sería una interpretación del amanecer de un colibrí. Es decir, es como que el colibrí representa el amanecer, la fase del sol en el estado del amanecer, del Pacarina. Le puse el nombre Alaka porque, como he mencionado en otros talleres, me parece importante hacer una retroalimentación de otras culturas que también han abordado nuestra construcción lingüística hacia el español, y una de esas fue el idioma árabe. Bueno, en el idioma árabe, justamente un término que dio a conocer el profeta Mohammed fue alaka, y alaka es un término que hace referencia a un coágulo de sangre, algo que cuelga, y me parece que bueno, estos dos son los principales significados. Creo que había un tercero, pero en esencia es más o menos va lo mismo. Pero lo que había descrito el profeta Mohammed con el término alaka
en esencia era el esperma. O sea, él se estaba refiriendo de una manera alquímica al esperma, lo que es un elemento microscópico que al carecer en esa época de instrumentos científicos para describirlo, realmente se desconocía en términos generales. Pero Mohammed, gracias a que él entiende que en el estudio del microcosmos, hablamos de entender al cosmos estudiando nuestro interior, nuestro microcosmos, nos revela el macrocosmos. Entonces, a través del estudio del microcosmos, Mohammed pudo interpretar alquímicamente la presencia, la existencia del esperma. Y este alaka es un término que se hace referencia para tal elemento. Por eso me pareció interesante usarlo de esta forma, porque yo estaría hablando de una simiente. Básicamente el esperma es el principio de una nueva vida, por eso es que la asocio al amanecer. Alaka sería esa sincretización alquímica. Bien, y tenemos aquí en cambio una representación que sería la anaconda jaguar, porque aunque podría haberle puesto puma quizá. En todo caso, esto significa ya la mañana. O sea, esta significancia simbólica de una anaconda, le pongo anaconda porque tiene un cuerpo un poco, digamos, similar. Esto lo tomo de la parte de la caja torácica de Huiracocha, que está ilustrado en la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Bueno, allí tiene una caja torácica en la que tiene este símbolo, que es para mí como una especie de desarrollo. O sea, representa un cuerpo desarrollado, ya próximo al apogeo. Pues entonces tomo ese simbolismo y lo uno con una carita de puma, que también podría ser interpretado como una carita de jaguar, si es que se quiere, y le pongo el término anaconda jaguar, aunque creo que también se está bien usado anaconda jaguar, debido a que justamente hago una referenciación en el plano de la noche. Bien, continuamos. En este caso tenemos lo que sería la fase del cenit, ilustrado a través de estos dos ojitos, que sería la quilca del Yi, que cuando se le conjuga junto con los labios ferales, que es la quilca del Wu, el elemento de la oscuridad. No recuerden que Yi y Wu son una inspiración que tuve del yin y el yang taoísta. Entonces el Yi de esta, que sería la pronunciación fonética de esta quilca grabada, sería una representación de la luz, mientras que el Wu, que sería esta quilca, pues es una representación de la oscuridad. Bien, pues en este estado de cenit, que le denomino cenit o tiknu, no recuerdo por qué lo puse tiknu, creo que lo encontré en alguna traducción, la verdad no lo recuerdo muy bien. Sí, porque no recuerdo haber desarrollado esta palabra, pero bueno, en todo caso en su momento voy a averiguar a ver si es que sí está bien que la haya descrito, si no. Ah, sí, de hecho sí es una traducción, claro, porque yo estoy usando traducciones. Discúlpenme, lo que pasa es que bueno, hice un montón de contenido y como me gusta traducirlo para yo mismo también profundizar mi comprensión lingüística, no siempre alcanzo a recordar bien estos detallitos, pero sí es una traducción cenit, en el quichua es tikno. Bien, aquí está la fase de Lilia, que bueno, justamente, bueno, esto es algo que ya describí anteriormente, ¿no? De ahí procedemos a lo que sería la anaconda jaguar, pero en una fase, porque está mirando en dos direcciones. ¿Cachan? Esta es la diferencia de la quilca visual, porque esta quilca grabada en efecto se puede diferenciar por las posiciones donde está el rostro del puma o del jaguar. Pues en torno a esto se describe si es que es una anaconda jaguar en estado de la mañana aproximándose hacia el cenit, o en un estado de la tarde aproximándose más bien al estado del ocaso. En todo caso, aquí llega lo que es esta otra silueta, que es parecida a la cacolibrí, pero igualmente revesada la posición, para describir en cambio lo que sería el ocaso, que se traduciría como tutayana. Y a este símbolo le denomino oruga kubibi, y se vuelve oruga porque es como que se está enterrando en el plano subterráneo de lo nocturno. Entonces ahí pasamos a la fase nocturna, que está descrita por esta otra quilca, que sería denominada crisálida tandakuchi. La crisálida del tandakuchi, porque, o sea, me parece que a mí en lo personal me fascina el tandakuchi, pero sé que la mayoría no. Creo que la mayoría tiene como una especie de vibra de que es como un mal augurio o algo así. No sé, yo sé que el tandakuchi es una criatura simbólica, pero yo no le siento en sí como algo oscuro. Bueno, sí es algo oscuro, es algo nocturno, digamos, me parece, pero no es como que en sí lo simplifico es negativo, sino que siento que es algo simbólico de la noche.
y las personas que no trabajan alquímicamente en la noche son las que suelen sentirse intimidadas por esto, que es algo diferente. O sea, es una forma de verlo diferente, creo, a lo que quizá muchos simplemente tengan la asociación de que la Tandakuchi representa quizá de que alguien se va a morir o algo por el estilo, pero para mí más bien no es eso. Para mí la Tandakuchi, que es esta suerte de polilla enorme, es más bien la representación de una entidad nocturna que trae un mensaje nocturno. Pero lo nocturno está presente en nuestra vida como lo diurno. Entonces ambos aspectos, ambos arquetipos del día deben ser estudiados con objetividad. Bien, en todo caso yo le hago una representación con la crisálida del Tandakuchi. La crisálida, para quien no lo conozca, es un estado transitorio en el que las larvas o las orugas pasan por una transmutación, ¿cómo se le dice? Se me va el término. Una metamorfosis, la metamorfosis en la que dejan de ser larvita y pasan a ser una criatura alada. Bien, tenemos en cambio a esta criatura, a este símbolo, que sería el Liantu Anaconda Jaguar. Menos mal, este sí me acuerdo de qué significa Liantu, podría haberme despistado, pero este Liantu significa sombra. La traducción de Liantu es sombra, entonces sería la sombra del Anaconda Jaguar, pero en un estado que se aproxima, digamos, al cenit del Wati. Recordemos que Wati hace referencia al estado del sol oculto de nuestro lado de la Tierra, es decir, es cuando el sol está del lado opuesto de la Tierra, entonces nosotros estamos en un estado nocturno. Pues entonces hablaríamos de que también puede haber un cenit del Wati. Entonces este Liantu Anaconda o Jaguar, ubicado en esta posición, representaría el camino que se aproxima hacia ese cenit del Wati. Entonces aquí estaríamos ya entrando en el cenit del Wati con la representación del Wu. Como pueden ver, lo que yo he descrito tiene un sentido lingüístico, tiene una raíz lingüística. Por eso es como que para mí es, digamos, inoportuno explayarme en la implementación de ciertos instrumentos lingüísticos, porque creo que ustedes mismos por intuición pueden ir encontrando la raíz fonética y su significancia alquímica del por qué hago estas usanzas. Pero en todo caso recuerden que esta quilca grabada representa la quilca fonética Wu, que a su vez es una quilca simbólica alquímica que representa la oscuridad, ¿no? Entonces aquí estaría representando en cambio al Wati. En todo caso, aquí estaría en cambio la representación antagónica del Liantu Anaconda Jaguar, que sería el Liantu Anaconda Jaguar, pero ya aproximándose al alba. Y finalmente entraríamos a lo que sería el Kushni Kurikinge. Kushni me parece que hace referencia o bien a las cenizas o bien como al humo. Me parece que en este caso yo estaba hablando como del humo, Kushni. Voy a hacer un pequeño addendum en esta parte del video para complementar, porque esta, si no recuerdo bien, si es que Kushni me parece que representaba la ceniza o a la humareda, pero es una de estas dos significancias. En todo caso, el Kushni Kurikinge haría una representación del pájaro. Kurikinge es un pájaro grande de los Andes. No sé si es que todos están familiarizados. Aquí en el Ecuador es famosa por una canción que es Alza la pata Kurikinge. No me acuerdo muy bien la canción, pero es algo así. Pero es un pájaro muy bonito, la verdad, muy agradable. Entonces aquí le pongo como asociándole al Kushni. Permítanme un momento. Ya, perfecto, justo lo acabo de averiguar y sí, era humareda. Se refiere a la humareda porque es como que aquí se empieza a disipar. La noche empieza a disiparse. Ya me lo imaginaba, pero no estaba tan seguro, así que quise averiguarlo. Kushni, no lo olviden, se refiere a humareda. Entonces es como el estado de un Kurikinge de humareda. El Kurikinge es un animalito un poco oscuro. No recuerdo si es que es totalmente negro, pero es mayormente negro. Entonces también por eso hago esa representación del Kurikinge. Bien. Metabolismo general. Así como las fases del día existen, asimismo existe su resonancia o correspondencia con los ciclos de la vida orgánica, de tal forma que los ciclos metabólicos de los animales están condicionados a las fases del Tiji en el Puncha. Puncha sería día en quichua. No solo esto, sino que en última instancia, vista en macroescala, así como la posición del sol da ánima a los ciclos naturales, estos reflejan sus tradiciones y celebraciones en torno a la posición del Tiji, ya no solo en el Puncha, sino también en el año como tal.
En el plano orgánico tenemos un mecanismo que se llama glándula pineal y que es instrumento de nuestro cuerpo para saber discernir las fases del ciclo tíchico o ciclo solar, pero también, o anual también si quieren, pero también existe una réplica en la arquitectura sagrada, la de los templos como basílicas o monolitos. Esto yo ya lo había hablado también en el primer nivel. Y quiero reforzarlo justamente con la misma imagen que les planteé ahí. Está la puerta del Inti, que de hecho, dado su posición, describe cuando el sol, o sea, acorde a en qué posición de la ranura, del umbral de la puerta se puede ver el sol tanto en su salida como en su ocaso. Esto describe las posiciones del año, las posiciones del ciclo tígico, incluso si es que hablamos del momento del alba o del momento del ocaso. También está esta representación de la glándula pineal, que es justo la que tiene la capacidad de, a través de nuestra percepción de la luz y probablemente a través de otras tantas percepciones no tan evidentes para nuestro subconsciente, o mejor dicho para nuestro consciente, pero aún así la glándula pineal probablemente mediante más de un mecanismo tiene la capacidad de discernir en qué fase del día estamos. Pues aquí también tenemos una representación de Stonehenge de Gran Bretaña, que más o menos tiene la misma función que la puerta del Inti, que es describir la posición del día y la posición del año acorde a en qué parte se ve que sale el sol y en qué parte se oculta el sol. Y de hecho, acorde a esto también existen ciertas festividades ritualísticas. Ahora, sobre lo que es el metabolismo femenino, porque ahora que tenemos en cuenta esto, existe una influencia de los ciclos diurnos, o los ciclos del Tiji, existe una influencia en los metabolismos orgánicos. Ahora quiero hablar sobre la influencia del metabolismo femenino. En el caso de la feminidad existe una correspondencia con los astros, con el astro lunar o Hylia, porque tomen en cuenta, bueno, antes voy a terminar el párrafo. Por este mismo motivo se puede ver cómo se refleja en una variante de chacana instrumentalizada para la lectura de Hylia el calendario del ciclo tanto lunar como el ciclo fisiológico femenino. Y esto es, bueno, esto es lo que les comentaba, no me parece que aquí mismo tengo este esquema de la chacana lunar, que en cambio es un poco más grande que la chacana convencional. Bueno, la idea de esa chacana es representar no solo los ciclos de la luna, sino también recordar que la feminidad está asociado a estos ciclos lunares. Es muy interesante, pero es así. Por eso es que el periodo menstrual de una mujer y el periodo hormonal que también esto implica está vinculado a los ciclos lunares. Más o menos el tiempo de cada ciclo hormonal de una mujer es próximo al ciclo de la luna, en su posición de nacer, crecer. Bueno, está la luna menguante, la luna llena, todo esto es realmente una representación que a su vez se representa en la mujer. Esta es la correspondencia del microcosmos y el macrocosmos, de hecho. Aquí justamente pueden ver a este Hylia Chaka Warmi, que es una chacana, pero es una chacana lunar. Dice Hanan Pachayechay, Cóndor. Hay un conjunto de simbolismos, no sabría si puedo leerles todos, pero aquí está descrito también un conjunto de posiciones. De hecho, creo que la cantidad de recuadros que se conforman también son la cantidad de recuadros que determinan un mes, pero no lo tengo tan claro en este momento, no lo recuerdo con exactitud. En total, la cantidad de recuadros que se podría dibujar en una de estas chacanas van a ser los siguientes. Permítanme, les hago la lectura. Sería 1, 2, 3, 4, 3 sería 4, 8, 12, 16, y de aquí sería 19, 22, 25, 28, no es más, tiene más ciclos, 28, de aquí sería 31, 34, 37 y 40. Bueno, según mi cálculo total, este esquema da hasta para 40 cuadritos. No sabría decir qué representa eso exactamente, pero lo que sí sé es que en realidad en la chacana no está usada de una manera en la que cada recuadro representa un día, sino que realmente en ciertas posiciones la luna, o sea el reflejo de la luna o la estela de luz de la luna genera o apunta, mejor dicho, a un recuadro acorde a su posición. De hecho, esto está descrito en Titicaca,
Me parece que de hecho muy específicamente no solo en Tiahuanaco, porque me parece que en Tiahuanaco es donde está una representación, pero según yo también está la isla de la luna. Esto me encanta del lago Titicaca, que tiene la isla del sol y la isla de la luna, y ambos tienen una utilidad alquímica real, pero o sea, yo todavía lo estoy explorando, ¿no? Pero bueno, en la isla de la luna también me parece, porque en Tiahuanaco está en las orillas del lago Titicaca, pero también en la isla de la luna me parece que está también descrita esta misma chacana, que más o menos hace referencia a la posición de la luna. De hecho, esto sí se puede ver un poco en este recuadro, acorde a que se le ve cuarto menguante, luna llena, cuarto creciente y luna nueva, ¿no? Entonces, básicamente, en las diferentes fases de la luna va a estar también posicionado acorde a la posición de la chacana, ¿no? Si una chacana está posicionada en tal entorno geográfico de tal manera, pues más o menos cuando la luna esté en luna nueva probablemente apunte justo a una parte específica de esta chacana, podría ser esta zona, y eso representaría que están justo en lo que sería la mitad del ciclo lunar. Y asimismo, cuando esté de luna llena, se le pueda ver su proyección a través de su estela de luz en la parte superior, representando también la fase de la ovulación, porque también está la correspondencia de el metabolismo femenino, siendo la representación de la luna nueva la representación de la menstruación, mientras que el de la luna llena representaría la ovulación. También veo que tiene otras representaciones. Dice que aquí está la significancia de aire, tabaco y otoño. Y aquí está fuego, manzanilla y primavera. En la luna nueva estaría agua, salvia e invierno, mientras que el de la luna llena representaría el elemento tierra, la coca y el verano. Y esta fase se le denomina, la fase de la luna llena se le denomina fase de la madre nutricia o colia, ñuque, mientras que el del cuarto menguante se le denominaría fase de la virgen guerrera, aclia, colia. Está la luna nueva, que sería la fase de la vieja sabia, ahuicha o cuse, y estaría la fase de la curandera, sacerdotisa, mamacocha, pilyancuse, sí. Bien, también hay una representación con el Yankay, la verdad si no desconozco que es Yankay. También el animal puma. Está el Munay, que Munay es como querer, pero no querer necesariamente del te quiero, sino de quiero realizar esta actividad, o sea, una especie de aspiraciones, más bien el Munay, porque tengo entendido que para manifestar el sentimiento del querer, pero del querer emocional hacia otros seres vivientes, es Kulia y no Munay. Munay es de querer, de la aspiración de realizar alguna actividad o algo así. Está el Aini. Aini se refiere a una suerte de trabajo o minga, también representado con el colibrí. Y Yacha, y este sí es conocimiento, que también se representa a través del animal cóndor. Ahora, correspondencia con mamacocha. Algo en lo que también se nota una asociación significativa y diría que muy interesante es que Helia, que es una entidad de polaridad femenina, mediante más cerca está a la Tierra, pues entonces es mayor el nivel del agua. Es decir, que el oleaje aumenta y el agua en las playas se acerca más en las orillas. Lo interesante es que es como una correspondencia particularmente poderosa en el agua, que también corresponde a un ente de polaridad femenina. Correspondencia con Pachamama. Respecto a la asociación de los ciclos solares con Pachamama, pues se puede entender que pasa por diferentes fases. Ciclos estacionales, hablamos de la primavera. Antecede al verano, la primavera es un entretiempo, es decir, que está en la fase intermedia de fluctuación solar. Esto significa que está entre el periodo más distante y el más cercano del Tilli, con la particularidad que la primavera deberá ser la que antecede al verano, lo que significa que en el hemisferio sur del planeta la primavera se da los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, mientras que en el hemisferio norte los meses primaverales son marzo, abril, mayo y junio. Usualmente en este ciclo las plantas suelen pasar por el proceso de floración y polinización.
Lo que es la estación de verano es la estación en la que el hemisferio terrestre está más cerca del Sol, mientras su hemisferio opuesto está en invierno y en su fase más alejada del Sol. Usualmente en este ciclo las plantas suelen pasar por el proceso de germinación de frutas y su maduración. Es tiempo de cosechas. Otoño. Antecede al invierno. El otoño es un entretiempo, es decir, que está en la fase intermedia de fluctuación solar. Esto significa que está entre el periodo más distante y el más cercano del Tilli, con la particularidad que el otoño deberá ser el que anteceda al invierno, lo que significa que en el hemisferio sur del planeta la primavera se da los meses de marzo, abril, mayo y junio, mientras que en el hemisferio norte los meses primaverales son septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tengan esto en cuenta porque justo tiene que ver con algo que les voy a enseñar más adelante. Es decir, mientras que en una parte del planeta, en un hemisferio, existe tal estación, puede ser verano, en el hemisferio opuesto más bien va a ser invierno. Este tiempo suele ser de prefacio a la muerte estacional, es donde las plantas empiezan a perder sus hojas y prepararse para el invierno. Ahora, la cuarta estación, el invierno, es la estación en la que el hemisferio terrestre está más lejano del Sol, mientras su hemisferio opuesto está en verano y en su fase más cercana del Sol. Es el estado de muerte estacional donde las plantas optan por retener energía y renacer de sí misma, pasando por una fase de ahorro energético que la disminución de consumo de nutrientes o bajón de su actividad. Es un estado conocido como hibernación, es decir, que en este momento las plantas entran en un estado de ahorro energético, produciendo más bien pocas hojas. Si es que llegan a tener hojas o frutos, no generan frutos porque están en un estado de ahorro energético, lo que se le dice la hibernación. Aquí hay una ilustración de la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Muy agradable la perspectiva visual que cada uno ofrece, y también a su vez, aunque no lo adviertan, cada estación del año conecta con un estado de conciencia arquetípica de cada persona, porque en la primavera y el verano es cuando una persona podrá manifestar mayor alegría, energía y algarabía, mientras que en el otoño y también en el invierno el estado de una persona será más introspectivo, más meditativo, más taciturno. Ahora, hablemos sobre lo que es los ciclos de la flora. No toda la flora actúa al unísono con las estaciones. Depende mucho de las condiciones climatológicas y geográficas. Voy a explorar algunos fenómenos que se dan dentro de la flora que son particularmente dignos de destacar. En primer lugar estaría, por ejemplo, incendios forestales. Es un ciclo dentro de nuestras biosferas nada deseable, que consiste en que cuando viene el tiempo de primavera y verano, las arboledas tienden a secarse y son vulnerables a incendios que pueden darse por diferentes factores, pero lo cierto es que en muchas ocasiones los incendios son creados deliberadamente por estas fechas, es decir, fechas de primavera y verano en particular, con la intención de que los propietarios de grandes terrenos originalmente forestales ahora tengan permisos para lotizar. Una actividad grotesca del ser humano que me parece digna de la pena capital, pero es algo real y que de hecho el año pasado nada más ocurrió en Quito. Muchos de estos infelices quemaron a posta grandes parcelas forestales solo para poder lotizarlas más fácil, lo cual realmente es grotesco, pero ocurrió. Aunque lo que sí quisiera matizar es que en un estado conveniente de reciprocidad energética con la Pachamama y con el Alpa Mama, de hecho el Alpa Mama es una representación más de la tierra, pero también se vincula al Pachamama. Cuando hablo de una arboleda tiene más sentido hablar de la Pachamama que del Alpa Mama, pero están interconectadas entre sí, hay una cercanía. Pero bueno, en todo caso, a mí me parece que la naturaleza en sí sería ya más próximo al Pachamama. Bueno, cuando ocurre un incendio forestal en un entorno, natural, pero sin la contaminación humana, lo que realmente hay de bueno en ello es que todo tiene un ciclo de inicio y de fin. No hay que asustarnos por ello. Si es que una arboleda ya es muy vetusta, que ocurra un incendio forestal no es desfavorable, dado que de hecho, según diferentes estudios científicos, ocurre que en un bosque muy viejo la biosfera empieza a decrecer, empieza a volverse más pobre, es decir, la diversidad de animales, de especies, de todo esto empieza a decaer. Es más bien en un bosque en estado de crecimiento donde la biosfera es más dinámica y más surtida. Entonces, cuando ocurre un incendio forestal,
es también el llamado a un nuevo mañana, de que se puede formar una nueva foresta con nueva vitalidad, y esto es algo que puede ser más bien entendido como conveniente si es que no hay propietarios enfermos que quieran quemar bosques enteros para lotizarlo con casas que de paso son turras, feas, carentes de significancia espiritual. Y la verdad es que, bueno, yo les soy sincero, me permito aquí un pequeño desahogo. A mí me repugna la sociedad contemporánea. Bien, vamos con lo que sería la apertura y cierre de flores en la luz del sol. Es un fenómeno muy bonito que se puede observar en diferentes tipos de plantas cuyas flores son tan sensibles que suelen mostrarse como se cierran cuando se marcha el sol, más se abren si el sol sale. Esto es muy interesante. Hay florecitas que se nota cuando se abren al salir el sol y se contraen al ocultarse. También está lo que sería el florecimiento de los guayacanes, un evento único del Ecuador y además realmente hermoso de los árboles de tierra seca, como es la provincia de Loja, que en los primeros días del año, es decir, en enero, los árboles llamados guayacanes florecen al unísono en un tiempo de gran brevedad, mostrando lo exuberante de su belleza, de sus flores amarillas que estarán presentes no más que unos pocos días. Me parece que el florecimiento de los guayacanes, de hecho, a lo sumo llega a durar 2 días. Me parece que hay espacios donde la gente puede ir a acampar para participar de este bello evento. Y es que me parece algo muy bonito, ¿no? Es justamente la repercusión, la correspondencia de los ciclos astronómicos con los ciclos intrínsecos de la naturaleza. Flores que se abren al amanecer. Este es un ejemplo de cómo está contraída antes de que termine de salir el sol. Cuando ya ha salido el sol, ya se ha abierto. No es algo tan inmediato, es algo muy gradual, pero se puede percibir con un estudio sutil de estos fenómenos. Y aquí también hay una representación del florecimiento de los guayacanes, que a mí me parece un elemento maravilloso. Realmente creo que es un paisaje bello, bellísimo de hecho. Y es muy curioso porque la mayoría de este entorno es desértico cuando no está justo en estas temporadas. Aquí también se puede ver otra imagen del florecimiento de los guayacanes. Muy bonito, la verdad. O sea, tomen en cuenta que esto que ven no son las hojas, son las flores, eso que ven de amarillo. Es como los árboles de cerezo, ¿saben? A mí me recuerda a ello. Y me parece muy bonito compartirles esta información porque luego puede ser de utilidad poética o algo artístico para la representación de nuestros propios aspectos geográficos y culturales. Así como los japoneses hacen uso constante de los cerezos en flor, lo cual es realmente bello, y esto, digamos, embellece todavía más a la percepción que tenemos de la civilización nipona, pero también de su geografía. Pues lo mismo podríamos hacer nosotros teniendo como punto de referencia a los guayacanes. También está ciclos de la fauna. En la fauna, los ciclos del año suelen ser todavía más interesantes porque además de definir el ciclo productivo, marcan también en los animales sus propios hábitos culturales. Por ejemplo, está la inmersión de cubibíes en Osogoche. Los cubibíes son aves migratorias que vienen desde Alaska atravesando el continente de Abya Yala, es decir, América, y que en el mes de septiembre suelen aparecer sus parvadas en Ecuador, y es aquí cuando al llegar a la laguna de Osogoche, que en realidad es un conjunto de lagunas, en la provincia de Chimborazo, se lanzan en picada a las parvadas, muriendo en el suceso. Es un fenómeno, por cierto, muy interesante, y quiero que sepan algo interesante de los pájaros migratorios como son los cubibíes, ¿no? Aquí tenemos una imagen del suicidio de los cubibíes. Bueno, los pájaros migratorios, no sé si todos, pero sé que hay artículos científicos que describen que sí, hay quienes tienen la cualidad de ver el campo electromagnético de la Tierra, y esto es un punto de referencia que les ayuda a orientarse mediante hacen sus procesos migratorios. Es decir, no sé si es que los cubibís sean el caso, no lo sé con certeza, pero yo tengo esa interpretación, esa intuición de que quizá ellos, como pájaro migratorio, tienen la capacidad de ver el campo electromagnético, quizá no solo de la Tierra, sino en términos generales perciben los campos electromagnéticos, y cuando llegan a esta laguna de Osogoche, ellos puede que perciban algún elemento electromagnético que les atraiga. Y también los seres vivientes, no solo el ser humano en sí, sino los seres vivientes tienen su propia conexión con los estratos espirituales del universo, por lo que ellos puede que tengan un llamado de carácter espiritual aquí, porque literalmente se suicidan en parvadas. Es algo muy interesante. Aquí hay una imagen de cómo se ve las lagunas de Osogoche, ¿no? Está bastante bonito, alrededor de montañas escarpadas.
De hecho, realmente yo les recomiendo para las personas que tienen la oportunidad visitar Chimborazo. Es una provincia muy hermosa para quienes apreciamos las montañas, los riscos, la geografía más salvaje, vamos. La geografía más salvaje, pues porque en esta provincia la geografía es muy interesante, muy inhóspita. Eso es lo que está buscando la palabra, inhóspito. Bien, también tenemos la fecundación de los escarabajos y otros animales. En el mes de octubre, con sus primeras lluvias en la tarde, vienen los enjambres de escarabajos que dentro de la tierra dejan sus huevos, con lo que darán continuidad a su linaje. Es un evento muy interesante y bonito. Me parece que también hay algunas especies de escarabajos que lo dejan más bien en pequeños humedales. Bien, también está la hibernación de los osos y otros animales. Así como las plantas resguardan su energía en invierno, asimismo lo hacen los animales que viven en el entorno frío, donde los inviernos afectan de manera notoria a sus regiones. Lo que hacen los osos, por ejemplo el oso grizzly, creo que ese es el más grande del mundo si no estoy mal, pues el oso grizzly me parece que vive en el norte de la Via Yala. Entonces lo que hace este oso es que se alimentan a tope como pueden en las fechas de primavera, verano, y me parece que hasta en otoño, no lo sé con certeza, pero me parece que hasta en otoño también. Pero esto lo que hacen es como acumular esa energía adquirida de la caza en grasa. Se vuelven animales muy grasosos, y la grasa realmente funciona como una especie de abrigo. O sea, es algo que ayuda a que el frío no afecte tanto al calor interno del cuerpo. Entonces estos osos grizzly acumulan toda esta grasa, y luego cuando llega ya finalmente el invierno buscan alguna cueva o hacen alguna suerte de nido en torno a los bosques, y ahí se ponen a dormir y literalmente descansan toda la estación de invierno, absorbiendo lo que han acumulado en forma de grasa y sirviéndole a su vez esta grasa como una especie de protector térmico. También está la migración de pájaros. Es lo mismo que pasa con los cubibís. Los pájaros migran de las regiones más próximas a los polos de la Tierra para que, o sea, polos extremos como el polo norte o el polo sur, para que cuando llegue la temporada invernal puedan huir del frío acercándose a regiones más próximas al Ecuador, o que por diferentes aspectos provea más comida y mejores condiciones climatológicas. 5. Está veda de cangrejos. Los cangrejos tienen un periodo de procreación que se da entre el 1 y 30 de septiembre, coincidiendo igualmente con las mejores condiciones climatológicas que se avecinan para la gestación de su simiente. Por ejemplo, también está esta puesta de huevos de tortuga. Dice, como ejemplo, los huevos de tortugas gigantes de Galápagos suelen ser fertilizados entre junio y diciembre. Después de la fertilización, los huevos hembras de tortuga grande pronto descenderán a las tierras bajas de Galápagos, generalmente cuando comienza el calor tropical de la isla. Cada especie tiene diferentes variantes y condiciones estacionales que guían su ciclo reproductivo en el año. Asimismo pasa con las tortugas, sean estas marinas o terrestres. También está en 7º, migración de murciélagos en África. Todos los años, entre la mitad de octubre y diciembre, más de 10 millones de murciélagos bajan desde el Congo hasta Kasanka para comer toda la fruta que ofrece un pequeño bosque. Es la mayor migración de mamíferos del planeta. Esto es muy fascinante y me gustó haberlo compartido con ustedes. Como no quiero que el taller sea tan prolongado, porque cada una de estas cosas que yo les comento da para un video por sí mismo, no todos para un taller completo, pero sí para un video. Chuta, no les ahondo tanta información, pero yo cuando vi al menos esto de la migración de los murciélagos me encantó, porque a mí me gustan los murciélagos, a la mayoría no, pero a mí me gustan los murciélagos. Entonces, bueno, realmente a mí me gustan la mayoría de criaturas. Es la diferencia, que yo me exploro y, digamos, tengo mi afinidad con mi arquetipización nocturna, es decir, yo reconozco mi ser nocturno y me agrada, pero también reconozco mi ser diurno, luminoso, y también me agrada. Trabajo con ambos, es un poco la diferencia. Pero bueno, a mí me agradan los murciélagos, he visto tomas, creo que también hay algún video documental de este tema que les menciono. Es bellísimo y muy interesante, más que nada por lo masivo que es. Hablamos de que realmente todo el planeta Tierra, la biosfera por sí misma, tiene una dinámica que es como un engraje, un conjunto de engranajes que se dinamizan entre sí sutilmente, entre las arboledas, entre lo que sería la flora y la fauna. Todo se corresponde, todo se intervincula, todo está dinamizándose mutuamente en esta gran biosfera planetaria. Ahora también podemos hablar de lo que serían los ciclos fungi.
Así como con los otros reinos, las estaciones del año también rigen en el reino Fungi. Ejemplo, según Said 2011, el cucúmelo o Psycholibe cubensis, que es el hongo alucinógeno, que aquí en los Andes le dicen el niño, porque hablan de las, si hablamos de plantas sagradas, está el ayahuasca, que le dicen la abuelita que te pega, está el San Pedrito, que es como creo que le dicen abuelito, aunque también me parece que en unas variantes le dicen como el papá, que es como que te enseña más fresco, más bacano. Y le dicen a los hongos alucinógenos como los niños, porque en realidad no es que te hacen alucinar algo que, o sea, no es que se inventan lo que ves, sino que te hacen ser más sensible o súper sensible a ciertos elementos energéticos que nos pueden estar rodeando. Bueno, es un hongo estercolero, cropofílico, gregario, y sus esporas, esto significa que germinan alrededor del estiércol, y sus esporas germinan en el estiércol de rumiantes, vacunos y no vacunos, en lugares soleados y principalmente durante la época de lluvias, en octubre en Europa y en mayo en mayo a junio en Centroamérica. Por el Ecuador suele darse también en el mes de agosto, por eso a veces le dicen hongosto, ¿no? Es lo que dice, razón por la que a veces le dicen hongosto. Ahora, respecto a lo que es la astronomía profética. ya llegó mi gorda. Quiere tensión. Bien, respecto a la astronomía profética, tenemos como subtema profetas y fechas estacionales. Bien, según diferentes fuentes literarias, se tiene constancia de particulares eventos espirituales con características cíclicas en el tiempo y suelen estar conjugadas a diferentes aspectos de los astros. Tiene que ver tanto con que el cambio de estación acorde a los calendarios estacionales de cada región, así como también tiene que ver con la posición de las estrellas o la alineación de planetas y otros astros, como puede ser Hylia y Tigui, cuando forman un eclipse solar. A continuación les dejo importantes eventos que han tenido una similitud relativa a las posiciones astronómicas, profetas y fechas estacionales. Bien, permítanme. Ok. No estoy seguro si tengo este video. Ya, ok. No sabría si decir que es libro, porque no es muy largo. Realmente lo puedes leer en una hora aproximadamente, a lo mucho, quizá incluso menos. Pero es un texto que habla de algunos aspectos alquímicos de la cosmovisión andina, pero también aborda algún que otro elemento alquímico o simbólico de otras culturas. Y es un texto que yo recomiendo, no lo pueden encontrar así, dice Inca Pachacaway Jim Capac Amaru. Esta es la portada del PDF, lo pueden encontrar, está gratuito, al menos yo me lo encontré gratuito, no creo que ustedes lo vayan a encontrar a un precio inaccesible, más bien yo pienso que se pueden obtenerlo. Y bien, este texto describe muy particularmente cómo es que hay una suerte de... O sea, es como un evento cíclico que ocurre en las sociedades humanas, que aparece un maestro que alcanza lo que se le llama el Iliarina, me parece, el Iliarichi. El Iliarichi es la iluminación, el proceso nirvánico de crecimiento espiritual. Pues bueno, así como ustedes conocerán más o menos la historia y las fechas que se conjugan en torno al Iliatixi del Taitacama hispano, que sería Jesucristo, pues ese mismo fenómeno de Jesucristo ocurrió en fechas estacionales similares, replicándose en el caso particularmente de Horus en la cultura egipcia, y esto está también registrado en un papiro que data más o menos del primer siglo después de Cristo, aproximadamente. Puede que hubiese sido incluso un poco antes, pero más o menos hay un papiro que lo describe, porque existe un personaje histórico, pero también mítico, alquímico de la cultura egipcia antigua, que es Horus, y Horus también coincide con las mismas fechas y más o menos con los mismos procesos alquímicos que pasó Jesucristo. Es decir, también fue traicionado, me parece, también murió y resucitó al tercer día, y todo esto en las mismas fechas que nuestro Iliatixi del Taitacama Jesucristo. De hecho, el libro describe otros profetas que transcurrieron su proceso de iluminación en términos similares e incluso sincronizados
con las fechas del calendario. Esto se da particularmente porque hay una correspondencia del macrocosmos y el microcosmos, y lo que se busca con estos eventos proféticos quizá no necesariamente sea replicar de manera literal las fechas de datación de todos estos maestros o profetas, pero sí, muy probablemente es una sincretización del fenómeno sociológico que representó el maestro espiritual, y cada fecha estacional realmente es un simbolismo, no es una representación literal de lo que ocurrió, pero sí es un simbolismo que nos ayuda a entender la verdadera fenomenología de estos maestros espirituales. A continuación, de hecho, voy a darles el texto, les voy a leer el texto, pero para eso voy a interrumpir el video compartiendo esa parte que va a ser algo que edite dentro de todo este taller. Bien, la parte clave del texto está a partir de la página 12 del libro que les he mencionado, justo al lado de una imagen en la que se referencia tanto a Isis como a la Virgen María, y dice: como observamos en la imagen de la izquierda, la imagen de la Virgen María cargando en brazos al niño Jesús no tiene un origen cristiano, sino mucho más antiguo. Vemos en primera foto a la diosa egipcia Isis dando de lactar al niño Horus. En el 1280 a.C., el libro de los muertos de los egipcios nombra a Horus hijo único de dios Osiris, anunciado por un ángel y por la estrella Sirius llamada estrella de la mañana. Era el Mesías egipcio nacido de una virgen llamada Isis Meri, cuya festividad era del 21 al 24 de diciembre desde el 3000 a.C. Se salvó de una muerte segura ordenada por Herod, quien mandó a matar a todos los niños por miedo a perder el trono. Tuvo una iniciativa ritual a los 12 años y enseñaba en el templo, bautizado a los 30 años en el río Eridanus por Anup el Bautista, quien fue decapitado posteriormente. Fue tentado durante su estadía en el desierto de Amenta por Set, el demonio. Tuvo 12 discípulos, caminó sobre las aguas, sanó a enfermos, ciegos, expulsó demonios, calmó el mar con su energía divina. Horus resucitó a Osiris, su padre muerto del sepulcro, tuvo una transformación en una montaña, fue traicionado por Tifos, fue crucificado, muerto y sepultado junto a los ladrones, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. No se confundan, no es Jesús de Nazaret, es Horus, el hijo amado de Osiris, llamado el buen pastor, el pan de la vida, el hijo del hombre, la palabra, el pescador, el señor de la luz, el victorioso, el señor del tiempo sin fin, el poseedor del pan de Anu y el cielo de Ra. Dice: la mayoría de culturas y religiones antiguas del mundo tuvieron sus mesías o enviados divinos que compartían características similares y en su mayoría existieron antes que Jesús. Esto no es producto de la casualidad. Veamos. Y aquí está Atis, de la cultura frigia, me parece, no sé si se refiere a que hay una transcripción que le denomine frigia. Dice que es del año 1200 a.C., disculpen. Nacida de la Virgen Nana un 25 de diciembre, poseía una doble divinidad, Padre e Hijo divino. Fue un Salvador crucificado en un árbol para la salvación de toda la humanidad. Fue enterrado pero el tercer día sacerdotes encontraron su tumba vacía. Resucitó entre los muertos un 25 de marzo. A sus discípulos bautizó por su sangre de tal modo que sus pecados fueron lavados y sus seguidores se declararon haber nacido nuevamente. Sus fieles comieron pan y comida sagrada creyendo haber recibido el cuerpo del Salvador hacia la celebración de su muerte y resurrección, que es en primavera. Él es mostrado como fue legalmente muerto y colgado de un árbol, denominado como Buen Pastor, el Supremo Dios, el ungido Hijo de Dios, el Salvador. Un momento. Ya, listo. Seguimos. Ahora vamos a hablar de Dionisio, que es de la cultura griega antigua. Dice año 500 a.C. Dice: nacido de una virgen un 25 de diciembre y en un pesebre, llevó a cabo diferentes milagros, realizó una procesión triunfal,
montado en un burro, transformó agua en vino, dio de comer alimentos sagrados a sus seguidores y recibieron así el cuerpo de Dios. Resucitó entre los muertos un 25 de marzo. Es identificado con el símbolo del carnero y el cordero, denominado como Rey de Reyes, el ungido de Dios, el Redentor, el Salvador, el Alfa y Omega. Ahora vamos a hablar de lo que es Krishna, de la cultura india. Krishna fue hijo de la Virgen Devaki en una cueva que al momento de su nacimiento fue milagrosamente iluminada por una estrella. Su natividad fue anunciada por una estrella, las vacas adoraron su nacimiento. El rey Kansa intentó buscar al Cristo hindú, ordenando asesinar a todos los niños varones nacidos esa misma noche. Krishna viajó mucho cumpliendo varios milagros, resucitó muertos, sanando leprosos, sordos y ciegos. La crucifixión de Krishna es representado por medio de una cruz y sus brazos extendidos. Atravesado por una flecha colgado de la cruz, Krishna falleció, descendió a los infiernos, pero definitivamente al tercer día ascendió a los cielos. Por último, Krishna es la segunda personificación de la Trinidad hindú. Ahora está la referencia de Mitra, de la cultura persa, del año 1200 a.C. Dice: Mitra nació un 25 de diciembre en una cueva, hijo de una madre virgen. Mitra descendió del cielo como hombre para salvar a la humanidad de sus pecados, siendo conocido como el Salvador, el Hijo de Dios, el Redentor, el Cordero de Dios. Mitra viajó junto a 12 discípulos, convirtiéndose en un maestro e iluminador de los hombres. Fue sepultado en una tumba de la cual resucitó de entre los muertos. Las sagradas comidas, pan y agua o pan y vino, son simbólicamente el cuerpo y la sangre del sagrado Tauro, Dios. Los festivales mitraicos eran dos: uno hacia el solsticio de invierno, nacimiento, y otro hacia el solsticio de primavera, que simboliza a su muerte y resurrección. También está la referencia de Buda, que es de la cultura india, hindú, o Bharati, creo que también vale la pena decir, creo que se puede decir también Bharati, no sé si estoy del todo correcto ahí, pero también China, o sea, porque influye, ¿no?, en la cultura china, aunque realmente no es de la geografía actual de la China moderna, pero bueno. Año 900 a.C. Nacido de la Virgen Maya un 25 de diciembre, anunciada por una estrella y concurrida por hombres sabios con regalos, sanó a personas enfermas, caminó sobre las aguas, alimentó a 500 personas con una pequeña cesta de bollos, obligó a sus seguidores a la pobreza y a renunciar del mundo terrenal. Muerto, fue sepultado y resucitado entre los muertos luego de que su tumba fuera abierta por una fuerza sobrenatural. Seguidamente ascendió hacia los cielos, Nirvana, denominado el buen pastor, carpintero, alfa y omega, portador del libre pecado, maestro, la luz del mundo, redentor, etc. Bien, de aquí dan unos datos que tienen que ver con otras cositas, así que eso es lo que les quería comentar. Bien. Ahora vamos a ir al tercer eje temático, que es calendario y chekana. Ahora vamos a explorar lo que es lectura de posiciones espaciales de Tuximuyú, que es el planeta Tierra. Ese es el término que preferí usar para referirme al planeta Tierra. Y está lectura del espacio-tiempo según la chekana tílica. También está la lectura de valores alquímicos según la chekana cusqueña y lectura del espacio-tiempo según la chekana gílica. Fíjense, esto es algo que yo desarrollé aquí justamente para tener una referencia más exacta, porque, verán, cuando hablamos de la estación de verano y de invierno, es algo que se alterna acorde al hemisferio en el que uno está. Entonces, no se puede decir de una manera global que estamos experimentando el invierno, ni tampoco el verano. Por ese motivo he desarrollado un concepto que yo denomino las fases del pergamino, el fase de Quipu, la fase de fuego esmeralda y la fase de fuego cardenillo, que sería, digamos, la correspondencia de carácter universal de ambas situaciones o ambas fechas en el mundo. Miren, por ejemplo, está la fase del fuego cardenillo, se representaría justo en un proceso de equinoccio, mientras que en una parte del mundo puede ser el equinoccio de primavera o el equinoccio de otoño, me parece que es,
Pues más concretamente yo lo que hago es la ubicación de la fase del fuego cardenillo como una descripción de la fecha a escala universal, y lo mismo lo hago con el pergamino, con la fase de pergamino y la fase de el quipu. Bien, no sé si es que aquí está escrito la fase del pergamino, dice fase del quipu, fase del fuego cardenillo, ya, correcto. Ya, la fase del quipu, por ejemplo, es un solsticio de verano en el sur y es el invierno en el norte. Entonces, cuando estamos hablando de que el mundo ha entrado en la fase del quipu, es porque estamos en pleno solsticio de verano, pero en el sur, esto es decir, es diciembre, y es solsticio de invierno en el norte. Eso es importante tener en cuenta. Es decir, estamos hablando aproximadamente de las fechas de la fecha de diciembre, por eso hasta aquí, diciembre. Es decir, la fase del quipu es en el mes de diciembre, mientras que la fase del fuego esmeralda es en septiembre, que es cuando está el equinoccio de primavera en el hemisferio sur y el de otoño en el norte. A su vez tenemos fase del fuego cardenilio. No, el uno era fase del fuego esmeralda, esta es la fase del fuego cardenilio, que sería en el mes de marzo, y es cuando se realiza el equinoccio de otoño, pero en el hemisferio sur, y de primavera en el hemisferio norte. A su vez existe la fase del pergamino, que sería el solsticio de invierno en el sur y el de verano en el norte, y esto se da en el mes de junio, ¿no? Como ustedes notarán, de hecho, la imagen del planeta Tierra también le puse al revés para corresponderle al mapa mundi que les planteé hace un momento justamente. Bien, por si acaso memorícense lo que les dije hace un momento, porque es algo que yo voy a tener en mente cuando voy a hacer referencia a ciertas fechas astronómicas. O sea, el tema es que todo el conocimiento que yo doy aquí realmente es como la construcción de todo un edificio, que primero fundes el suelo, pones los pilares, le pones las paredes, todo esto lo vas haciendo poco a poco. Entonces yo lo que hago es poco a poco la construcción de todo un nuevo esquema educativo de la cosmovisión andina, ¿no? Entonces no son palabras que digo al aire y que luego yo mismo no tomo en cuenta para los siguientes talleres. Más bien, todo esto es parte estructural del conocimiento que voy amalgamando poco a poco. Bien, ahora vamos a ver lo que es lectura del espacio-tiempo según la chacana tíllica. Esto es muy interesante. Quiero que se fijen en esto. Justo hacia el lado izquierdo está la posición del naciente. Hacia arriba está ilustrado el austro, que sería el sur. Y existen 3 rayitas. Lo interesante de esto es que cada una define algo, pero antes que nada quiero que tengan en cuenta la franjita roja y lean esto. Dice: inclinación de 23,5 grados en torno al propio eje terrestre. Esto significa que cuando hablamos del posicionamiento de la Tierra, es como que o sea, gira en torno a sí mismo, no gira, pero gira inclinado unos 23,5 grados en torno al propio eje terrestre. Bien, ahora lo que es esta línea púrpura o lila sería una angularidad de la fase del pergamino. Es decir, la fase del pergamino, si no estoy mal, es en el mes de junio. Déjenme recordar. Fase del pergamino, sí, mes de junio. Es decir, en el mes de junio es como que la rotación se balancea más dentro de este. O sea, piensen que la chacana representa al planeta Tierra, por eso en el centro puse Hitiu, que representa al epicentro del mundo, ¿no? al núcleo ecuatorial. Bien, en la fase del pergamino es como que el planeta Tierra gira en la dirección que está proyectado este vector de manera púrpura, de color púrpura quiero decir. Mientras que la angularidad de los equinoccios es la que se representa en este vector de color rojo. Y cuando estamos en la fase del quipu, la angularidad de rotación del planeta Tierra, porque va alternándose acorde a eso, esta se proyecta de manera similar a la que se proyecta este vector de color amarillo. Esto es muy importante tener en cuenta para más o menos comprender que la chacana, que es una representación de nuestro posicionamiento astronómico, básicamente su correspondencia astronómica justo está influida por estas fases del año.
Aquí hay una representación un poco más completa para que lo tengan en referencia. Pueden imaginarse que la Tierra literalmente en los equinoccios gira en la misma forma que gira el vector rojo en la parte en los meses de julio, que es cuando se da los solsticios. Bueno, no, se da en diciembre y en junio, pero más bien hablamos de la fase del pergamino, ¿no? La fase del pergamino, que es cuando en el sur estamos en un solsticio de invierno, y en el norte están en un solsticio de verano. Pues en esa fase, en la fase del pergamino, el planeta Tierra gira de una manera similar a lo que dibuja el vector púrpura o lila, mientras que en la fase del quipu, que es cuando aquí en el sur estamos en un solsticio de verano y en el norte en un solsticio de invierno, pues ahí la forma en la que rota el planeta Tierra ilustra el vector amarillo. Lo ratifico una vez más para que lo tengan pendiente. Aquí hay un refuerzo de lo que era la chacana que les expliqué antes. Mi idea original era explicarla en esta sección, pero me parece que ya, como les expuse de manera puntual y concreta todo lo que quería explicar de esto, claro, habría un nivel de profundización todavía mayor cuando hablamos de los simbolismos del día de nacimiento, día de muertos, nubes y lluvias, Iliapa y Cuichi, todo esto, pero en esencia más o menos la idea base yo creo que ya se ha llegado a comprender. Me parece importante que la tengan de referencia, solo que ahora comprenden también un poco lo que significa esta línea rojita, que es como una asociación a las fases de rotación en torno al diferente periodo astronómico que estamos experimentando. Y esto me parece algo clave. Y también ahora pueden comprender a qué me refiero cuando pongo 22 de diciembre, fase del pergamino, mientras que el 21 es fase del quipu. Aunque permítanme, creo que aquí hice una confusión. Sí, porque junio es fase del pergamino. Ok. Ya, esta parte me toca editar. Bien, hago la observación. Aquí originalmente le habría escrito un poco mal. No es, está al revésado realmente. El 22 de diciembre no es fase del pergamino, es fase del quipu. Y el 21 de junio es la fase del pergamino. Un pequeño error que cometí aquí mientras desarrollaba estas láminas. Pero ustedes lo van a ver corregido, así que no se preocupen. Solamente quería explicarlo porque no va a corresponderse del todo bien el audio con el momento en el que ustedes vean la imagen. Fue un error de mi parte. Dado que todo el taller que he realizado es un contenido tan prolongado, tan amplio, es de comprenderse que en algún que otro sector se me haya despistado mi atención y pues haya cometido alguna dinámica equivocada como la que notaron. Pero en todo caso, ahorita les menciono, simple y llanamente es un error que describí al momento de hacer la lámina, pero ustedes lo van a ver corregidos al momento de ver el video. Bien. Ahora vamos a ver sobre lo que sería la lectura de valores alquímicos según la chacana cusqueña o Cuscu. Bueno, realmente para no ahondar en lo que yo ya les expliqué anteriormente, lo que voy a hacer es reforzarlo brevemente. Recuerden, Cuscu sería como una especie de epicentro no nuclear del mundo en sí, porque ese sería Hitiu, pero sí del Tahuantinsuyo, porque el Tahuantinsuyo se parte desde el Cusco, es decir, Cuscu es el epicentro, el núcleo de todo el Tahuantinsuyo, y a partir de ahí se parten los diferentes suyos, que sería Colllaysuyo, Contisuyo, Antisuyo, Chinchasuyo, en fin, las diferentes regiones o reinos del Tahuantinsuyo milenario. Está asociado al animal jaguar, porque de hecho, y esto creo que sí se me pasó conversar un poco más a profundidad, resulta que la forma original del Cusco era la silueta de un jaguar. De hecho, de tal manera que en la parte que sería la cabeza estaba la montaña donde está la fortaleza de Sacsayhuamán, y en la cúspide, me parece que muy puntualmente justo donde estaría la glándula pineal, o al menos próximo a donde estaría la glándula pineal, estaba un pucará astronómico que servía no solo ya de fortaleza, sino propiamente de templo, y este era el Muyuk Mark. Bueno, eso es un dato complementario. El tema es que al estar en el Colllaysuyo, el lago Titicaca, entonces le uso como una huaca elemental que representa al elemento Yaku.
Entonces el Collasuyu sería el reino del agua, mientras que el Conti-suyo sería el reino de Nina, que es el fuego, dado que ahí está el desierto de Atacama, que es el que uso como Waka elemental. A su vez, en el Chincha-suyu está el volcán Chimborazo, que uso como Waka elemental para el elemento tierra o alpa. Y en el caso del Anti-suyo, que es por donde llega las corrientes de viento que transmiten las arenas del Sahara y con eso nutren a la Amazonía, pues en el Anti-suyo, debido a esta corriente de viento, le he decidido considerar a esta propia corriente de viento como una Waka elemental del elemento Guaira, que es viento. Cada reino también con su propia significancia o simbolismo animal, que sería en el caso del Collasuyu seguiría el renacuajo, en el caso del Conti-suyo el puma, en el caso del Chincha-suyu sería el cubibi, en el caso del Anti-suyu sería el kuntur. Y ante todo esto se superpone el jaguar, que de hecho en cierta forma está vinculado también al Cusco, porque el Cusco es como una especie de umbral entre los diferentes mundos, es una ciudad sagrada de hecho. Bueno, aquí está más bien un refuerzo de lo que sería en la lectura del espacio-tiempo según la chacana angélica. Como yo ya les expliqué esto gradualmente a medida que fuimos desarrollando el taller, la idea era más que nada reforzar, ¿no? Recuerden, aquí está representado la fase de la madre nutricia, que sería en la luna llena. También está en la fase de la virgen guerrera, que sería el cuarto menguante. También está la fase de la menstruación, el agua, la salvia y el invierno, lo que sería la luna nueva. Y está, bueno, realmente es la fase de la savia, de la vieja savia, dice aquí, disculpen. Está la fase de la, esta parte no lo alcanzo a leer muy bien, de la curandera, sacerdotisa, en lo que sería el siguiente cuarto menguante, que es el que auspicia a la eventual luna llena. Eso dicho de manera resumida, y también recuerden que en lo que serían los ciclos lunares hay momentos en los que la luna se aproxima un tanto más al planeta Tierra, y cuando esto ocurre también existe una correspondencia en el nivel del agua, es decir, las mareas tienden a ascender todavía más porque sienten el efecto gravitatorio de la luna aproximándose. Aquí hay una representación un poco más ampliada de lo que sería esta Quilla Chacahuarmi, y con eso podemos dar por terminado este taller. Para mí ha sido realmente un gusto poder compartir todo este conocimiento con ustedes. Espero sepan perdonarme las fallas, los detallitos que he tenido como despiste, pero en términos generales ha sido un taller que considero completo, compuesto por una información bastante valiosa. Lo he diseñado de tal manera que realmente, más que nada, aquellos que no están familiarizados con todos estos conceptos, por ejemplo, podrían ser los muchachos, ¿no? Si usted ve esto y tiene un hijo, pues sería genial que usted le pudiese compartir esta información a su hijo, porque al estar todavía en un estado de desarrollo, es probable que no esté familiarizado con todos estos conocimientos, y si es que usted le expone a estos talleres, su retrospectiva del mundo estará más bien anclado a la cosmovisión andina, y no tendrá esta necesidad de asimilar culturas ajenas, exteriores o extranjeras, para poder comprender mejor la fenomenología simbólica y alquímica del mundo, y sobre todo en la interpretación astronómica que ocurre en torno al posicionamiento que experimentemos. Así que dicho todo esto, Yupaychani Miliacta hermosa, y nos vemos en un eventual taller. Pasen bien. Alfarrús.